Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con Miguel Villalba, gestor cultural y activista español que reside en Puerto Rico, sobre las elecciones generales en España. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube, y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos gente, bienvenidos a otro programa de Radio Independencia. Les habla, como de costumbre, Adriana Gutiérrez y el compañero Andrés González Verdecía. Hello, corillo. ¿Qué hay, Andrés? ¿Cómo estás hoy? Todo bien, tranquilito, relax. Tranquilito, relax. Sí, estoy tranquilito. Por ahora. Seguimos con... Qué mala fama, como te pones a hablar. Mentira. Lengüete. Bueno, en el programa de hoy tenemos varios temas interesantes y de actualidad. Vamos a estar conversando en la segunda parte del programa con Miguel Villalba, quien es gestor cultural, activista español que reside en Puerto Rico desde hace un tiempo, y vamos a hablar con él sobre las elecciones que se aproximan en España. Pronto, ¿cuándo es? ¿En abril? Es abril 19, diálogo, qué irresponsable, no buscamos la fecha. Yo la tengo por ahí 24, apuntada. Ahorita damos 19. los detalles. Yo creo que es 20 y pico. Este mes. Pero digamos. ya mismo lo vamos a mencionar en detalle. Vamos a estar hablando con Miguel sobre las elecciones y sobre otros temas interesantes que estén ocurriendo ahora en España y en Europa en general. A lo mejor se cuela uno que otro tema de Puerto Rico, muy probablemente, como de costumbre. Y de América Latina, porque México está por ahí también. México está por ahí también, eso saldrá en el programa. Pero, pues antes queremos hacer unos anuncios, como también siempre tenemos algunos anuncios que dar. ¿Con cuál anuncio? El anuncio de hoy es súper importante. Pues escuchen bien. El 2019 ha sido bueno para nosotros. Hemos hecho un montón de cosas nítidas, nuevas, blogs, lives, juntes con otros podcasts, un montón de cosas. Y Bueno, cruzamos el charco y estamos sonando por Venezuela. Por Venezuela también. Saludos a nuestros hermanitos de allá de Venezuela. Saludos. Y nos habíamos puesto de meta de año nuevo varias cosas, que había que traer un atleta. Trajimos a Gary Cordero. Y... bueno, trajimos a Gary y a... bueno, el Surfer también, es verdad. Surfer Dam. Se me había olvidado el Surfer. Ahí tenemos dos atletas. Y también habíamos dicho que queríamos tener nuestro primer auspiciador. Así que, gente, con mucho orgullo vamos a decir que este programa es traído a ustedes con el auspicio de... Sociedad Publicitaria. Coño, la mejor agencia de publicidad de todo Puerto Rico. Claro, como recordarán, aquí en el episodio 76 tuvimos con nosotros a José Augusto Acevedo, presidente de Sociedad Publicitaria. En el episodio 76. 76. Y hablamos de esa organización, ¿verdad? Que es una agencia de publicidad con base de empresarismo social, solidario y de los fundamentos cooperativistas ¿verdad? Que la nutren, en que se basa ese corillo. Sociedad Publicitaria es una compañía bien nítida que tiene más de 500 creativos a su haber. Son freelancers. Tiene más de 500 profesionales independientes disponibles las 24 horas de los 7 días de la semana. O sea, 24/7 dispuestos para trabajar fuertemente. Y pues ya saben, si ustedes necesitan cualquier tipo de servicio especializado de arte comercial, redes sociales, publicidad en radio, televisión, planes de mercadeo, lo que sea, allí tiene una gran opción con gente solidaria, gente bien comprometida y gente que sabe de lo que está hablando. Y en especial también para los pequeños y medianos comerciantes puertorriqueños con precios accesibles y para mucha gente, como dijo Andrés, ya mencionaste los servicios especializados, arte comercial, redes sociales, publicidad de radio, televisión, planes de mercadeo, las mejores tarifas de todo Puerto Rico. La hostia. La mejor agencia de publicidad de Puerto Rico. Busquen información, escuchen el episodio 76, llamen al teléfono si necesitan, si quieren saber más información. Que debe estar en pantalla. Va a estar en pantalla, está en pantalla ahora mismo, y es el 787-646-7733. Ya saben. Tíralo tú, Andrés, repítelo. 787-646-7733. Sociedad Publicitaria. Además, pueden buscarla sociedadpublicitaria.com también. Busquen sociedadpublicitaria.com, pueden buscarlo en Facebook, ya saben el número de teléfono y el email info@sociedadpublicitaria.com. Cualquier duda, cualquier información adicional que quieran saber sobre esta agencia de publicidad, ya tienen el contacto, búsquenla, son los mejores. Nítido. Además de nuestro nuevo auspiciador, el mes de marzo fue sólido. No solo seguimos creciendo,
en términos de audiencia, sino que cogimos como 5 o 6 nuevos patrocinadores, la gente que nos viene apoyando, ¿verdad? Desde antes, pagando lo que pueden o lo que quieren por un contenido que pueden y consiguen gratis. Así que queremos mandarle varios saluditos solidarios a Mr. Edson García. Edson García, eres el mejor. Estás duro. También a Francisco Vélez, tu sticker va por ahí. Y a Carmen Santiago, que también se convirtió en patrocinadora. Un abrazo muy especial a Carmen Santiago. Así mismo es. Así que si quieren convertirse en patrocinador o comprar mercancía o hacer una donación o lo que sea, o ver el contenido brutal que tenemos, radioindependencia.net. Que en este programa vamos a darle un cariñito chévere a nuestros patrocinadores. Así mismo. Ya lo buscarán ahí en Patreon. Lo que vamos a hacer es que vamos a estar conversando después de discutir los temas y cuando llegue nuestro invitado vamos a seguir esa conversación y el final y todo lo que hablemos después, formal o informal, lo vamos a poner exclusivamente para los patrocinadores en esa plataforma. Así que si usted quiere ver la entrevista completa que vamos a tener hoy, conviértase en patrocinador por la cantidad que usted quiera. Así mismo. Pues vamos allá. Vamos a discutir algunos de los temitas más sobresalientes de la semana. Vamos allá. Bueno, como hemos estado haciendo en los últimos programas, nos gusta este programa puede ser solo de la conversación que vamos a tener, porque va a ser una conversación bien interesante, pero hay unos temas que tenemos que al menos mencionar y quizás luego indaguemos más o los discutamos más a profundidad, pero hoy al menos tenemos que mencionar estos temas con mucha alegría, mucha felicidad. ¿A qué te refieres? ¿A qué ustedes creen? Espérate, Andrés. Espérate. Yo sé lo que estás pidiendo, ¿verdad? Ahora no, pues no lo tengo conectado. No hay aplauso. El aplauso va a tener que ser... La renuncia de Julia Kelleher. De Julita. Y Héctor Pesquera. Hoy no lo quise conectar porque quería que esto fuera un programa Jamás serio. pensé que íbamos a estar dando un aplauso a estos dos individuos. A Julia, por tomar la decisión. Y a Héctor, por tomar la sabia decisión de renunciar, aunque se tardó mucho más de lo que debió haber sido esta noticia. Pues como nosotros somos gente seria, yo creo que debemos tocar esto un poco de manera seria. Vamos. Y lo primero es que ambos deciden tirar la noticia en April Fools. Sí. Y entonces, por una noche. Sí. Y el jefe envía el WhatsApp y dice, tiran la noticia por ahí. Y dicen, diablo, renunció Julia Kelleher. Y yo ahí, ¡ja! A otro con ese cuento. Sí, ja, muy gracioso. Muy gracioso todo. A mí no me cogen y todo el mundo, Andrés. Y yo, no lo voy ni a chequear. Y me envían otra noticia. Que renunció Pesquera. Y yo, ¡ja! Sí, seguro. Yo estaba convencidísimo porque ya me tenían alto con el April Fools y la cosa. ¿Quiénes son Julia Kelleher y quién es Héctor Pesquera? Porque siempre no se nos puede olvidar que nos escucha gente que está al tanto de las noticias de Puerto Rico, pero otra gente que no está tan al tanto por diferentes razones, mucho trabajo, porque viven en Venezuela quizás y no conocen las interioridades de nuestros gobiernos, nuestras agencias públicas o lo que esté pasando aquí, o porque no han tenido tiempo. Hay muchos puertorriqueños y muchas puertorriqueñas que, como saben, viven en Estados Unidos y quizás no han estado tan al tanto, o en otros países del mundo. Así que Julia Kelleher y Héctor Pesquera. Bueno, ¿con cuál empezamos? Vamos a empezar con Julita. Con Juli. Empieza con Héctor. Empiezo que con lleva una trayectoria más... Ok, Héctor Pesquera. Héctor Pesquera se convierte en... Para empezar, hay otro Héctor Pesquera. Eso es lo primero que me llama la atención. Además de que el tipo se parece a Ojeda. Hay un Héctor Pesquera, ¿verdad? Del independentismo. Pero no, este es el otro. El que hoy día hasta todavía es supersecretario de lo que es el Departamento de Seguridad Pública, que es la agencia sombrilla que se creó ahora. Pues Héctor Pesquera, para el fortuñismo para allá, traen a este tipo que tiene un background de... No recuerdo bien si era FBI o la CIA, la cosa... tú sabes, los de verdad, los americanos. Entonces, él bregaba con el asunto policíaco allá en Miami-Dade. Entonces, traen a este tipo y fue bastante arrogante él, inaccesible, por llamarlo de alguna forma. Y además de venir con esta cosa de que, ¿verdad?, federal y demás, vino en un contexto en que se decía, pero ven acá, este tipo... La policía estaba iniciando este proceso de monitoreo, por todas esas alegaciones de violaciones a derechos civiles y demás. Entonces, el tipo entra y de repente le dan un contrato. En mi humilde opinión, fue el primero de estos funcionarios recientes que, además de ser secretario y recibir su salario estatutario, de repente recibe unos contratos por hacer más o menos lo mismo, o sea, que es una cancería y se gana un fracatán de dinero. Pues
viene este tipo bajo esa circunstancia. Entonces se empezó a especular que si él había sido mandado ahí o impuesto por el monitor federal y por el tribunal y este tipo de cosas, porque, ¿verdad? Porque por la circunstancia era un poco extraña la manera en que llegó. Pero el tipo llega a tal punto que cuando se permanece como lo que era antes el comisionado de la policía, el superintendente de la policía, y cuando entran los populares, Alejandro García Padilla, él se queda. Un tipo que ya el independentismo veía con suspicacia y que, ¿verdad? No era alguien por su formación. El independentismo y mucha gente. Un gran sector de nuestro país, aunque incluso mucha gente no independentista. No, lo decían en los comienzos por su formación ideológica y por los cuerpos, y por eso después, bendito, después hubo otros problemas laborales de respeto de su cuerpo. Claro, un detalle es que él no venía de la policía de Puerto Rico, y siendo eso un cuerpo, ¿verdad? Donde pues tú arriesgas tu vida y es algo bien, tú sabes. Pues esta cosa de un outsider era problemático. Pues el tipo de repente gana a los populares y lo dejan. Cosa que yo decía, mira, tanto cambio, tanta cosa roncadera con el fortuñismo y se queda. Después sale, ¿verdad? Pero regresa bajo Rosselló con lo mismo, con unos salarios súper altos, no el salario regular. Y con el tiempo se fue deteriorando mucho su imagen, su figura. Bueno, él tiene un contrato de $248,500 al año en un país que está en quiebra. Y recientemente dijo lo de, ay, sí, si yo fuera policía también me iría, algo así, mientras sus policías están buscando, ¿verdad?, que se les honren condiciones laborales y protecciones y demás, y están chavados. El tipo admite, el jefe tuyo dice, no, sí, yo me iría también, como que diablo, mano, sí, así tú quieres que yo arriesgue mi vida o que yo realice la labor que yo tengo que hacer cuando ese es el background. Que de hecho le negó, ¿verdad?, si no me equivoco, le negó el pago de horas extras a los policías incluso, y ha creado o ha intensificado, yo creo que hasta su presencia, la crisis que hay en la policía de Puerto Rico y en el Departamento de Seguridad Pública general, que como dijo Andrés, es una gran sombrilla que ahora recoge muchas agencias que antes estaban individuales, separadas, pero ahora, por ejemplo, pues los bomberos, la Policía de Puerto Rico, el negociado de ciencias forenses, caen bajo esta sombrilla. Y todas estas agencias han estado en pésimo estado. Además de que, entonces, no hemos hablado de lo más obvio, ¿verdad? De la criminalidad en Puerto Rico y demás. Y el paso del huracán María, los cadáveres en ciencia forense que literalmente no caben dentro del establecimiento. Mientras se abogaba por crear esta sombrilla que nosotros y yo había escuchado a un legislador del PNP criticarlo, y yo decía, pero bendito, si nosotros desde el PIB criticábamos todo el tiempo que, independientemente de la creación de esta sombrilla, que tú adscribieras a ese superdepartamento entidades como el Instituto de Ciencias Forense, hoy negociado, que por sus funciones debe ser un ente independiente científico porque se utilizan en el procesamiento criminal y demás, y no puede estar supeditado a la policía. Entonces, cuando él se convierte en el supersecretario, le dieron un cantazo, fue un cantazo simbólico o real a Michelle Fraile, se me olvida el nombre, Fraile, la que era la superintendente de la policía hasta entonces, que poco después se va. Es obvio que alguna roncha hubo. Y lo mismo pasó con otro funcionario. Hoy estaba roncando el que era de Abner algo, que era de emergencia, de manejo de emergencia, diciendo, como que qué bueno que se fue, yo me fui por él, claro, pero él tampoco hizo un tremendo trabajo cuando estuvo, ¿verdad?, a cargo de su agencia. ¿Y qué se le señala? Pues muchísimas cosas como las que ha mencionado Andrés. Negó la cantidad de muertes que hubo tras el paso del huracán María. Hay una crisis en ciencias forenses que todavía continúa al día de hoy, de exceso de cadáveres allí, que no falta de personal, exceso de cadáveres, una crisis total, igual en la policía de la policía de Puerto Rico. También creo que se notó mucho, es una cosa que en Puerto Rico se ha visto desde hace muchas décadas, pero el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía de Puerto Rico en las manifestaciones, sobre todo. ¿Qué otras cosas? Pero chequea qué tipo de funcionario, ¿verdad?, y de persona estamos hablando, que cuando sale ahora, mira las expresiones que hace el caballero, dice, yo he hecho lo más que puedo, mejor que lo que he hecho no lo he podido hacer. Si no han salido las cosas como la gente esperaba que salieran, ¿sabes qué? Sorry, no pude dar más diablo, mano. ¿Sabes? Qué falta de humildad. Y no son ni siquiera son los independentistas, los comecandelas, solamente los que te están criticando. Te están criticando PNP, te están criticando un montón de gente por razones justas, legítimas.
Sí. Y, o sea, y tú sencillamente nunca... Esta gente cree que... Y de hecho se mofó recientemente, ¿te acuerdas de la conferencia de prensa? Esta gente no cree en el accountability. Sencillamente ellos... Creo que era por el uso de escoltas, que le estaban haciendo unas preguntas sobre el uso de escoltas y podemos después compartir el video, pero sí, utilizó un tono bien bastante ofensivo y burlón, ¿verdad?, hacia el periodista y hacia el país. Así que nada, pero qué bueno que Mr. Pesquera decidió irse. Y mira esto. Volver, ya logró. Y esperamos, y se ha ido y ha vuelto en otras ocasiones, así que esperamos que esta vez de verdad se vaya para no volver. Sí, dijo que era por razones familiares y demás. Así que eso es uno de los funciones de las renuncias. La otra que mencionábamos antes es Julia Kelleher, quien era la secretaria del Departamento de Educación, que además del Departamento de Seguridad Pública, yo creo que es una de las agencias que más ha sufrido durante los últimos años. Julia Kelleher también tenía un humilde sueldo de $250,000 anuales, que en un principio creo que según lo que establecía la ley, su sueldo debía ser $80,000. Ella dijo que no, que ella por $80,000 no iba a ocupar ese puesto, entonces se lo tuvieron que subir a $250,000 anuales para que accediera. Y el trabajo de Julia Kelleher durante los años que estuvo en el mando del Departamento de Educación de Puerto Rico, pues yo creo que todo el mundo lo tiene bien claro y era, mira, Julia, tú lo que tienes que hacer es, aquí hay muchas escuelas, yo creo que era más bien una orden, me parece a mí, ¿verdad?, de las medidas de austeridad también que ha impuesto la Junta de Control Fiscal, que las hemos discutido aquí hasta la saciedad y lo seguiremos haciendo. Pero yo creo que era un encargo de cerrar escuelas, desmantelar el sistema público, ahorra, olvídate cómo. Y Julia Kelleher se caracterizó por también tener una actitud súper arrogante en cada una de las entrevistas que ofrecía, las expresiones que daba en los medios de comunicación, súper arrogante. Era arrogante y unapologetic. Ella zumbaba como le daba la gana, tú no le podías cuestionar nada. En 2 años, esta mal llamada secretaria del Departamento de Educación Pública, que muchos la llaman más bien empresaria. Denis Márquez. Que es la empresaria de educación. En 2 años cerró 450 escuelas públicas en el país. Muchos estudiantes, muchas familias todavía no han superado el cierre de escuelas, mucha gente que todavía está resistiendo. Los niños y niñas de educación especial se vieron particularmente afectados también, y todavía eso es un problema y una batalla que se está dando en el país, la seguiremos dando. Es una buena noticia su renuncia, pero tampoco su renuncia implica necesariamente que las cosas vayan a cambiar. Esperemos que sí, veremos a ver qué pasa ahora. Nombraron un nuevo... Don Eleuterio, un nuevo secretario interino. Y Julia Kelleher renuncia, pero creo que tiene un contrato con AFAF, que es la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, hasta el 30 de junio, que va a estar cobrando sus $250,000 anuales hasta María, pobre Julia. El 30 de junio. Y leí en algunos medios de comunicación y periódicos del país que va a estar a cargo de un proyecto especial. Y ¿En dónde? ¿En Bayamón? No. ¿En Carolina? No, muchacho. ¿Dónde? ¿En Gurabo? No, Julia Kelleher viene de Estados Unidos, allí que hace mucho frío. ¿Qué quiere ella? ¿Se fue para la playita? Se fue para la playita, para Culebra. ¡Oh, María! Para Culebra. No. Va a estar trabajando en un proyecto especial que no tenemos todavía detalles de qué se trata, pero estaremos discutiéndolo en algún programa pronto. Pues, Julita, hablando en serio, nosotros... O sea, de entrada, por nuestra relación política y la historia que hemos tenido aquí de funcionarios impuestos por el gobierno de los Estados Unidos y en una etapa en que aquí todos los funcionarios eran americanos, esta idea de que necesitábamos que nos custodiaran, ¿verdad? Pues de entrada, cuando se nombra Julia Kelleher, puede dar la impresión de eso, de que diablo, ahora necesitamos que los americanos, como es la Junta, vengan a gobernarnos directamente. Entonces, yo pienso que es una discusión seria en cuanto a cómo no criticar a una persona
por su nacionalidad, ¿verdad? Y no ser xenófobo, porque el hecho no es que sea, ¿verdad? No debería ser el análisis que si viene de, ya sea de Dominicana, ya sea de Estados Unidos, donde sea, de Europa, porque, ¿verdad? Eso no determina la calidad de persona ni la agilidad de una persona. Ahora, dentro del contexto puertorriqueño, ciertamente hay unos matices y hay unas realidades, porque cuando el gobierno del PNP empieza a buscar estas opciones para entrar en la Autoridad de Energía Eléctrica, para gobernar aquí, para gobernar allá, no es que están buscando alrededor del mundo. Ahora no fijamos que estas partidas de xenófobos de derecha ahora, que nunca han creído en la integración de los pueblos ni hablan de América Latina como nosotros, ahora de repente son los más abiertos. No, buscan americanos. Entonces, cuando ella entra, para empezar, estaba ese issue. Pero cool, mucha gente le dio el beneficio de la duda. Y yo recuerdo cuando ella lloró en aquella entrevista radial, ella estaba impactada. Diciendo, sin embargo, lo primero que hace es que en sus vistas de confirmación, Tomás Rivera Chatz la confronta y básicamente lo obliga. Y le dice, tú me vas a quitar la perspectiva de género, tú la vas a quitar. Y ella dijo que sí, que a lo mejor le costó, y así empezó. Y luego de eso, pues mucha gente le dio la oportunidad como se debe hacer ante un gobierno nuevo. Y quedó claro inmediatamente que esta persona, al igual que Héctor Pesquera, prepotente a la máxima potencia, tú no le podías cuestionar nada y literalmente ella tenía todas las soluciones para todo. Y el cuestionamiento tenía una mecha corta, la hacía explotar. Y quedó bien claro que su gran logro fue básicamente imponer una política de neoliberal hasta el ñu de privatizaciones del sistema de educación pública y ¿verdad? Con cierres de escuelas, con la imposición de una reforma educativa basada en la privatización a través de las escuelas charter. Y básicamente su gran virtud fue cerrar escuelas públicas. Y eso, entonces, ¿verdad? Lo hace con una arrogancia que, al igual que Héctor Pesquera, miren las palabras de ella, cuando se le pregunta por qué sale, ¿verdad? ¿Por qué sale tan sorprendentemente? Ella dice, era el momento. Yo soy muy buena cuando hay caos. Cuando hay algo retante, tú me insertas ahí y yo puedo rápido actuar. Pero ahora lo que tenemos es la necesidad de implementar, porque todo lo que se iba a cambiar, se cambió. ¿Qué más me queda? No veo que haya otra cosa que tenga que rediseñar. Lo único que hace falta es la implantación. En otras palabras, ya ella cumplió con su cometido, que era cerrar las escuelas. Ese fue el gran logro. Así que finalmente, yo creo que a lo mejor ha habido secretarios de educación buenos o secretarias en el pasado. Cuesta, ¿verdad?, determinar quiénes son. Y ha habido algunos malos recientes, pero yo creo que Julia Kelleher está en una liga of her own, tú sabes, en una liga por sí sola. Así que qué bueno que ya no está con nosotros. Un problema menos. Bueno, ya ahí discutimos, como les adelantamos, los temas más importantes de la semana, las renuncias de Julia Kelleher y Héctor Pesquera. Ahora vamos a la segunda parte del programa y queremos darle la bienvenida a nuestro invitado en el programa de hoy, quien es Miguel Villalba. Hola, buenas tardes. Saludos, Miguel Villalba, para la gente... Un aplauso primero, un aplauso. Miguel Villalba es gestor cultural, es activista de izquierdas, es español, reside en Puerto Rico, ya nos dirá desde hace cuánto tiempo. Así que bienvenido, gracias por la invitación. Vamos a estar hablando... Gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación al programa. Las elecciones generales en España se aproximan. Uh-huh. Y yo creo que más o menos ese va a ser el pie forzado del programa contigo hoy, pero probablemente surjan muchísimos otros temas, pero más o menos empezamos la conversación por ahí. Dale. Pero antes quisiéramos que nos digas, Miguel, de qué parte de España eres y cómo llegaste a Puerto Rico, hace cuánto tiempo estás aquí en Puerto Rico. Bueno, yo soy de la ciudad de Zaragoza, entre Madrid y Barcelona. Para los que no lo sepan, en esa ciudad estudió José Martí. Y en mi alma mater, en la universidad, y se graduó, creo que filosofía y estudios en Derecho o algo así, que en el siglo XIX era más o menos lo que se impartía, ¿no? Y bueno, yo llegué hará como año y medio, unas semanas después de María. Wow. Qué mala suerte, qué mal timing. Bueno, la verdad es que... Bueno, la situación era la que era, imagino que ya todo el mundo se hace cargo de eso. Y nada, bueno, yo decidí quedarme, a pesar de que al tiempo me ofrecieron volver, pero considero que es en las situaciones difíciles en las que uno demuestra lo que vale, ¿no? ¿Y por qué llegaste aquí como una oportunidad de empleo, de trabajo? Ajá. ¿Verdad? Sí. Okay. ¿Y allá militabas activamente en grupos o...?
Bueno, yo empecé a militar a raíz de irme a estudiar fuera. Eso fue en el año 2013-2014. A la vuelta fue cuando yo decidí afiliarme. Y bueno, fue por diversas razones. La primera quizás es que estando por Europa, yo, que es por donde estuve con el programa Erasmus, que es el que hay dentro de la Unión Europea de intercambio de estudiantes. ¿Y qué estudiaste, Miguel? Yo historia. Ok. Historia. Pues nada, bueno, a raíz de la crisis del año 2008, a España llegó un poquito más tarde, pero la bofetada fue bastante dura y hubo un montón de gente que se tuvo que ir, se vio forzada a irse al extranjero a buscarse la vida, vaya, a buscar trabajo. Y estando yo estudiando fuera, en el año 2013-2014, pues bueno, viajando un poquito, yo me daba cuenta de la cantidad de españoles, jóvenes y no tan jóvenes, que estaban fuera trabajando. Para entonces en España gobernaba el Partido Popular, el Partido Conservador, que a pesar de los varios escándalos de corrupción que le salpicaron, a día de hoy un montón, yo creo que es el partido que ha sido sacudido por más casos de corrupción en la historia de la democracia española. Había algunos de sus integrantes, entre ellos una ministra que era Dolores de Cospedal, que hablaba de esa migración forzosa a la que se habían visto sometidos muchos jóvenes españoles como movilidad exterior, ¿verdad? Y la llamaba como una oportunidad de empleo para esos jóvenes. Eso sumado a que, bueno, el fenómeno Podemos, que para mí pues tuvo sus más y sus menos, porque salió en el 2014, fue para las elecciones europeas concretamente, si no recuerdo mal, y bueno, yo ya tenía una cierta postura de izquierdas, también por el sitio en el que estuve estudiando, que era una ex república soviética, digamos que eso también influyó algo. Como la Yupi, más o menos. Y bueno, pues como decía, yo tenía mis más y mis menos y vi que uno de los partidos que siempre había representado a la clase trabajadora en España y que durante la dictadura más había luchado por los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Y por la libertad y la igualdad, como era el Partido Comunista más tarde dentro de Izquierda Unida, pues se veía su potencial, ¿no? Entre el pueblo se veía menoscabado por esta nueva fuerza que había surgido con muy buenas intenciones, porque digamos que supo recoger ese descontento que se había manifestado en la sociedad española a raíz del 15M en el 2011. Yo era jovencito, acababa de empezar la universidad, pero aún acudía a alguna que otra manifestación. Yo voy a decir algo aquí que a lo mejor me dicen, ay, qué viaje, Andrés, qué ego trip. Pero todo eso, la formación de Podemos y todo lo que pasó, esa fecha tan importante que tú acabas de mencionar, coincidió o fue poco después de que aquí hubieron movimientos estudiantiles muy fuertes en el 2010-2011. Lo mismo pasó en Chile. Bueno, Chile llevaba mucho tiempo bien organizado, sí, pero también mientras estaba cogiendo esas huelgas que hubo aquí, que fueron muy fuertes y muy conocidas por las redes, por un montón de cosas, pues coincidió con esos dos grupos. Claro, ellos en ambos casos pudieron concretar fuerzas políticas a raíz de esos movimientos, ¿verdad? Y ahí es que surge Podemos y demás, cosa que no se pudo dar por 1000 razones en Puerto Rico. Pero siempre me llama la atención la cronología de cómo, ¿verdad? Porque lo mismo pasa con Camila Vallejo en Chile y otros grupos. Es súper interesante. Así que nada, una conexión, no sé, algo ahí importante. Ya sabes que a lo largo de la historia no hay cosas únicas, ¿no? Sino que hay mismos sucesos que se repiten en diferentes partes y puede que al mismo tiempo. O sea... Y nada, pues como te decía, yo tenía mis más y mis menos porque yo creí que, bueno, en su momento... Lo he pensado a día de hoy. En su momento quizás fue un poco sentimiento de frustración, ¿no? Porque yo pensaba que realmente pues era un poco despropósito que no se reconociera toda la labor que había estado haciendo durante tantos años ese partido, más tarde la coalición de Izquierda Unida, esa coalición que aunó a tantas izquierdas, y que de repente un partido surgido en el ámbito universitario por 3-4 cabezas pensantes con cierto tinte populista, porque no hay que olvidar que se decían cosas que estaban muy bien pero no se concretaban, no se iba a los hechos, pues realmente canalizó un descontento que yo pues me sentí frustrado de que el único partido al que hasta entonces había podido votar, porque solo había podido participar en unas elecciones, pues no
bueno, pues que ese descontento no fuera él quien lo catalizara, ¿no? Creo que entiendo. Tú hablas y digo, diablo, mano, que on point. Creo que puedo decir que entiendo perfectamente el sentimiento que acabas de describir. No, ya, sí. Pero... Lo sé, sí. Además, hace unos días hablaba del tema a raíz de ese partido que ha surgido ahora, que me parece que tiene un poco de Podemos, que se llama Victoria Ciudadana. Así Eso mismo estábamos aquí comentando antes de que llegaras. Bueno, pues sí. Yo la verdad es que lo que le decía el otro día a unos amigos con los que estaba hablando, digo, el Partido Independentista, puertorriqueño, todos los partidos que están en ese ambiente, ¿verdad? Y que llevan tanto tiempo luchando, deberían de aprender un poco de la experiencia española. Y es que, bueno, Izquierda Unida en ese momento la verdad que sufrió una catarsis, se vio obligado en cierta medida a regenerarse. La verdad que cuando yo llegué aquello parecía que estaban... bueno, pues un poco como cuando yo llegué cuando María, ¿no? Que yo llegaba y todo el mundo se estaba yendo y yo dije, ¿qué carajo pasa aquí? Sí. Pues algo así pareció cuando yo me afilié. Yo llegaba y todo el mundo estaba yéndose, tal. Digo, ¿pero qué ha pasado? ¿Pero esto? Sí. Y bueno, yo creo que sí, que es una experiencia de la que hay que aprender y que realmente, pues lo que le decía el otro día a estos conocidos, ¿no? Puede que las intenciones de este nuevo partido sean buenas, pero sus propuestas seguramente no van al quid de la cuestión, que es el sistema productivo, es el sistema capitalista, y seguramente no propongan una solución, ¿no?, a los problemas de los trabajadores. Y es por eso que en el caso español Izquierda Unida decidió, digamos, intervenir más activamente en ese proceso, ¿no?, con candidaturas abiertas de confluencia, ¿no?, para intentar, pues bueno, aportar su bagaje, que no dejaba de ser realmente, pues bueno, tan importante, ¿no? Y eso yo creo que es un poco lo que ocurre aquí. Perfecto. Bueno, tenemos tantas cosas interesantes de las que queremos hablar. Yo creo que ya corresponde hablar de las elecciones. Y comenzar por lo primero. ¿Por qué hay elecciones en España ahora el 28 de abril? O sea, es decir, ¿son elecciones especiales? ¿Son elecciones ordinarias? Bueno, técnicamente las últimas elecciones que hubo, creo recordar que fueron en el 16. Primero fueron en diciembre del 15, que yo me acuerdo que tuve que estar de apoderado, y luego fueron en el verano del 16. Entonces, las primeras el Partido Popular no consiguió sacar mayoría absoluta y se le hizo un boicot por parte de todos los partidos en el arco parlamentario y no consiguió formar gobierno, porque el sistema español es diferente a el americano, no es que... bueno, en el americano es un poco a través de cada estado, ¿verdad? Que en un estado en el que un partido de los dos hace mayoría, se lleva a todos los electores y luego quien tiene más electores es el que sale elegido presidente. Ahí no, ahí, bueno, pues se vota, hay una serie de, digamos... Una plancha, una plataforma. Sí, está el Congreso y el Senado, pero vamos a ir al Congreso, que es realmente lo que importa en este caso, ¿no? Entonces, cada provincia tiene una serie de diputados, ¿no?, que pueden ser elegibles, vaya, y el arco parlamentario lo forman como 350. Entonces, uno para gobernar necesita por lo menos mayoría simple. ¿Se requiere mayoría simple o absoluta? Simple porque tú luego puedes llegar a acuerdos. Ah, pero a eso voy. Pero para hacer lo que ustedes llaman formar gobierno, ¿requieres una mayoría absoluta de los diputados? La primera vez necesitas, sí, más de la mitad. Claro, y si no, exacto, a la segunda o tercera vez, es que esto es un proceso complicado. Se requiere mayoría simple. Okay. O sea, al final ya por agotamiento, pues mayoría simple. Pero resulta que no había sacado ni eso, ¿no? Porque el Partido Popular venía muy desgastado después de 4 años de mayoría absoluta, en la que ellos hicieron y deshicieron todo, ¿no? No necesitaron a nadie y no dialogaron con nadie. Entonces volvió a haber elecciones en verano del 16, ahí por el miedo que a través de los medios de comunicación, ¿no?, esto está muy de moda hoy en día, se le metió a la población. El Partido Popular sacó un puñado más de diputados y consiguió formar gobierno, o al menos que fuera
investido presidente su candidato. Mariano Rajoy. Exacto. Zorro viejo que estuvo tratando ahí desde, con Zapatero y hasta que lo logró. Llevaba... Bueno, sí, estuvo como 8 o 10 años. Sí, o sea, cuando sale Aznar de la presidencia del PP, en ¿no? En el 2004, sí, ahí es cuando abandona y ya entra él, pierde las elecciones del 8 y las del 11, porque ahí las adelantó... No, perdón, pierde las del 4 y perdió las del 8. Y luego Zapatero adelantó las elecciones por la crisis, porque ahí es cuando dio la bofetada fuerte a España, en el 2011, y ahí es cuando el PP ganó con mayoría absoluta. Volviendo un poco más a los hechos de actualidad, ¿verdad? Después de estas últimas elecciones del 16, el PP vuelve a gobernar, y es en el 18, me parece que fue el año pasado, cuando ya siguen estallando casos de corrupción uno tras otro, y ello a pesar de que este partido tuviera intervenida la justicia, o sea que como que había colocado a... Yo creo que todo lo que digo debe de sonar familiar, porque por aquí había colocado a personajes de su esfera, ¿no? Para que los dictámenes fueran favorables, y a pesar de eso, pues los casos seguían estallando. Y entonces hubo una moción de censura y tumbaron al presidente. Entonces invistieron al Partido Socialista, que tenía casi la mitad de diputados que el Partido Popular. Lo que pasa es que fue investido por Unidos Podemos, o sea, salió adelante con el apoyo de Unidos Podemos, los nacionalistas vascos, los catalanes, que eso también es otro tema. Eso es otro tema, interesantísimo. Los independentistas catalanes, bueno, los que ahora son independentistas catalanes, Esquerra Republicana y otros tantos partidos, con la abstención de Ciudadanos, que esos también son derecha. Entonces entró Sánchez como presidente de un gobierno provisional, y ahora en el 2019, al no ser capaz de sacar los presupuestos generales del Estado, con el apoyo de aquellos, porque él pensaba que con el apoyo de aquellos que habían participado en la moción de censura, pues lo iba a sacar adelante, ¿verdad? Unos presupuestos que, bueno, no eran todo lo buenos que cabría esperar, pero revertían muchas de las políticas del Partido Popular. Convocó elecciones. ¿Y quiénes? Ok. ¿Cuáles son los partidos que van a estar en estas elecciones? Y no sé si... Sí, porque son muchísimos. Y no sé si los puede... Bueno, es difícil uno ubicarlos en izquierdas y derechas, sobre todo en estos momentos. Ya uno no sabe más o menos, pero si los puedes enmarcar más o menos en izquierda, centro, derecha, para que nosotros entendamos. Sí, o por lo menos como puede haber un montón, tú lo dijiste, por claro, cada región puede tener... Sí, y esos nuevos partidos de derecha que han surgido, digamos, Vox, a la palestra a nivel estatal, a nivel del Estado español. Vale. ¿Cómo tú ves la cosa? A ver, los de siempre, que serían como el PNP y el PP de aquí. Que es el PP y el PSOE. El PP y el PSOE. Entonces, hasta el momento, digamos que el PSOE era centro-izquierda, por así decirlo. ¿Te puedes pegar un poco? Perdona que moleste. Centro-izquierda, y el PP pues era centro-derecha. ¿Qué pasa? Que con un centro bastante... Bueno, quiero decir, era así, sí, o sea, pero correcto. Te lo digo porque luego ha habido una cierta evolución, porque el PP recogió parte de los votos y de los apoyos de lo que era la UCD, que fue el partido que hizo la transición con Adolfo Suárez, que Adolfo Suárez había sido... no sé si era presidente de las Juventudes. Bueno, estaba vinculado con el franquismo, pero es el que pilotó la transición en España, creando la UCD, que era Unión de Centro Democrático. Ese partido desapareció al poco tiempo y sus restos se integraron en el PP. Por eso que al principio era un poco, digamos, centro-derecha. Lo que pasa es que sí que es verdad que el PP viene de Alianza Popular, que partido que fue fundado por Fraga, que había sido ministro con Franco, y este era el que decía lo de la calle es mía. Okay. Pero bueno, más allá del PSOE y el PP, luego surgió Ciudadanos, que esto creo que fue en el 13, fue una contestación, digamos, de la burguesía, sobre todo de la burguesía catalana, al independentismo, ¿no? Pues bueno, es un partido que la verdad encaja muy bien con lo que siempre ha sido o lo que era antes el sentir catalán, ¿no? Que era, digamos, esa vinculación con el dinero. Bueno, a fin de cuentas ellos siempre han tenido la industria y de alguna manera, pues bueno, sí, es verdad, somos especiales, pero
nosotros somos los que hacemos a España grande. Y eso ¿Te parece que esa es la... hay una percepción... Ese es el sentimiento de Ciudadanos. Ok, y hay una percepción, siguiendo tu línea, a veces uno ve en las películas o en lo que lee, de que el resto de España o unos sectores de España perciben eso de los catalanes. ¿Te parece...? O sea, no sé si llamarlo un aura de superioridad o algo... O sea, estoy tratando de describir lo que tú manifiestas como algo de la... No, claro, es que eso es un tema complicado. Si quieres vamos un poco más tarde y termino muy bien. Sí, vamos a llegar ahí. Así que no te preocupes. Luego está Unidos Podemos. Bueno, Unidos Podemos, que sale a raíz de la confluencia entre Podemos, Izquierda Unida, ECUO, que es un partido verde, que fue una escisión de Izquierda Unida, y otros partidos de carácter autonómico, como puede ser la izquierda gallega o la izquierda catalana, que también ese es otro caso curioso. Y bueno, pues allá tendríamos 4, ¿verdad? Y luego aparte de eso, pues están los que siempre han jugado con el bipartidismo, que son los nacionalistas vascos, que es el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, y los nacionalistas catalanes, lo que antes era Convergencia y Unió, que por temas de corrupción, porque eso también es otro tema que están intentando tapar con lo del independentismo, que ahí iremos luego si queréis, se transformaron en el PDeCAT, Partido Demócrata Catalán. Y bueno, y luego aparte pues ha habido otros, hay partidos más minoritarios, como puede ser EH Bildu, que es una escisión o es un partido heredero de Herri Batasuna, que era el brazo político de ETA, que era el movimiento independentista vasco. ¿Y no mencionaste ni a Podemos? Sí, lo mencionó. Sí, ¿lo mencionó? Perdón. Podemos, sí. Y ahora iba a decir... Y Vox. ¿Qué pasa con Vox? Ese es el ¿Qué es nuevo Vox? que ha surgido. Bueno, pues eso es una escisión del PP, digamos que es la ultra, ¿o no? Sí, digamos que es la parte más escorada a la derecha del Partido Popular. Quiero decir, el Partido Popular siempre ha estado en la derecha. Sí, como Partido Republicano. Lo que pasa es que supo manteniéndose de perfil, es decir... Sí, no jodas con Franco, no me pongas las fotos de Franco todo el tiempo. Exacto, no... Pues contra el aborto, tal, pero nunca se había, digamos, posicionado tanto como ahora. Y es en estos momentos cuando sale Vox, que cree, ¿no? Que cree que, por ejemplo, el partido o el gobierno ha sido blando con el tema catalán, está siendo blando con el tema de los inmigrantes, está siendo blando con el tema de... Bueno, se sienten agraviados porque muchos de los que votan o de los que sienten simpatía por Vox son hombres que creen que las políticas que ha llevado el Estado, sobre todo durante los gobiernos socialistas de Rodríguez Zapatero con respecto a la mujer y la violencia de género, han ido en detrimento de los derechos del hombre. En fin, es, ¿cómo te diría yo? Es esa España caciquil, fea, gris, del 19, principios del 20, que se niega a desaparecer. ¡Que viva España! Eso te quería preguntar. Exacto. ¿Esto siempre ha estado presente o tú crees que ha habido un fortalecimiento de esta derecha en España en años recientes? ¿O siempre ha estado ahí? No, yo creo que sí, siempre ha estado ahí. ¿Siempre ha estado ahí? Sí. ¿Y crees que ha habido un fortalecimiento o...? Yo creo porque uno, no sé, o quizás es porque ahora yo estoy quizás más pendiente, pero veo muchas noticias de Vox, por ejemplo, en muchos medios de comunicación, muchas de la derecha en España, no sé, veo como si fuera un auge de la derecha. Eso, a ver, siempre ha estado presente. Además que creo que tienen algún poder en Andalucía, ¿no? Ahora mismo sí, están en el gobierno autonómico andaluz. ¿Quién? Vox, PP y Ciudadanos. Ah, porque formaron un tripartito de derechas. Ya. Y están gobernando. Y quieren tirar abajo la ley de memoria histórica. Otro tema que vamos a tocar. Una ley que sacó el gobierno de Zapatero para intentar reparar parte de los agravios que estaban todavía presentes, ¿no? Y que eran palpables de 40 años de dictadura, sobre todo con aquellas familias que tenían personas que habían sido represaliadas por el régimen franquista. Pero volviendo un poco a lo de antes, yo creo que sí, siempre ha estado allí, siempre ha sido una cosa
que estaba presente, lo que pasa es que estaba mal decir según qué cosas, estaba mal pensar según qué cosas, ¿verdad? Eso es una de las cosas, digamos, positiva que quedó de la transición, ¿verdad? Y luego de ese intento de golpe de Estado que hubo el 23F, que fue abortado. Ahí también se puede entrar a hablar del papel que jugó la monarquía o También no. vamos a hablar de todo en Y este episodio y los después, patrocinadores van a tener el privilegio de oírlo. Pero sí, lo que pasa es que, como tú dices muy bien, pues salen los medios de información y los medios de información tienen buena culpa del auge que está viviendo la extrema derecha a nivel europeo y a nivel internacional. Claro. Lo vemos en Estados Unidos con Trump, etcétera, ¿verdad? Bueno, incluso aquí en Puerto Rico también. Vemos una derecha también y una presencia muy conservadora y fundamentalista también en nuestra legislatura. Y lo hemos visto también, ¿verdad? Bastante reciente. Y siempre ha estado ahí también, igual en Puerto Rico, igual en todas partes del mundo. Pues antes, para movernos a esos otros temas de los que ya yo dije que íbamos a hablar, pues me gustaría un poco cerrar la cuestión electoral. ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Quién tú prevés que vaya a ganar o quién se perfila como el que va a tomar el poder ahora? A ver, eso está difícil. Eso está difícil porque es que el escenario que se ha vivido en los últimos años en Cataluña ha generado una reacción, ¿no? Esto de que toda acción conlleva una reacción, pues en parte es cierto. O sea, ha desembocado en eso. O sea, hay mucha gente que, si en Cataluña ya la sociedad está muy dividida y la gente está muy cansada de cómo ha desembocado, ¿no? O a dónde se ha llegado, en el resto de España no te quiero ni contar cómo está el tema. Y entonces, tanto por un lado como por otro, digamos que se retroalimentan. Por un lado, el nacionalismo español, ese centralismo, ¿verdad?, que ha existido pues desde la formación del Estado como tal, en el siglo XIX más o menos, podríamos decir, se nutre de ese sentimiento anticatalán que además alimenta, ¿verdad? Y por otro lado el nacionalismo catalán, que los nacionalismos periféricos son igual de, ¿cómo te diría?, de horribles que el nacionalismo central, porque es lo mismo. Tú, para conseguir tu objetivo, tienes que gritar más alto que el que te está gritando. Y entonces dicen lo mismo, pero desde el otro extremo. O sea, desde el otro extremo no quiero decir ideológico, sino desde el otro lado de la valla, ¿no? Tú, pues bueno, en el caso de Cataluña, pues es que es eso. También la derecha catalana, ahora apoyada por Esquerra Republicana, que de izquierda tiene poco, porque realmente representa a los pequeños burgueses catalanes, bueno, pues tiene también un discurso anti-inmigración, tiene, bueno, en fin, son más las cosas que les unen que las que les separan. Lo que pasa es que unos quieren salirse para evitar, en el caso catalán, no ser solidarios con el resto del Estado, ¿verdad? Que esa es un poco la lógica que tiene el Estado, que lo que hace es redistribuir, ¿no?, y equilibrar las diferencias. Y además, pues bueno, no ser juzgados, o sea, que no haya un órgano por encima, como puede ser el Tribunal Supremo en España, o el Tribunal Constitucional, o la Audiencia Nacional, que pueda juzgar sus casos de corrupción. Porque los Pujol se pegaron 30 años gobernando en Cataluña y robaron a manos llenas. Ok, nosotros aquí tuvimos un episodio, hemos hablado mucho de Cataluña, tuvimos un episodio exclusivamente sobre el asunto cuando yo estuve en Barcelona recientemente y estuvimos con un compañero independentista catalán y hablamos de todo ese tema, por supuesto la versión de un independentista catalán. Entonces, yo siento, ¿verdad?, cierta afinidad no solo porque tengo amistades allá y porque, aunque los contextos son distintos, puede haber ciertas similitudes, ¿verdad?, pero hay... son contextos distintos, pero puede haber ciertas similitudes porque los problemas de identidad nacional no son... Ni el de Puerto Rico es único en el mundo, ni el de Cataluña es único. Cada uno tiene sus particularidades, pero se ha vivido en muchos lugares. Sea Quebec, Palestina, lo que sea. El asunto identitario y los conflictos dentro de un Estado ya confeccionado existen, ¿no? Y más que tratar de debatir o convencerte o demás, o convencernos, te quería preguntar, para empezar, ¿te parece que España es un Estado plurinacional? Sí lo es.
Bueno, a día de hoy yo creo que sí, es un hecho. O sea, habría que... y lo pregunto al estilo Unión Soviética, al estilo Yugoslavia, no es de ese tipo. Ni por ejemplo es Bolivia, ¿vale? Son más las cosas que unen a todo el conjunto del Estado español que las que le separan. Lo que pasa es que sí que es verdad que los nacionalismos periféricos han querido hacer de un rasgo como puede ser una lengua diferente. A ver, tú escuchas a un gallego, tú escuchas a un catalán. El vasco es otra cosa, pero tú escuchas a cualquiera de ellos y les puedes entender. O sea, que no es algo tan diferente, no es... ¿qué te diría? Que tiene que ver un kazajo con un polaco. Pero ya que nombrabas antes la Unión Soviética. Sí, y por ejemplo, el issue es que a veces... Y aquí, por supuesto, yo como independentista puertorriqueño, pues desde ahí yo vengo, ¿no? Y desde ahí yo lo comparo. Y a veces siempre el Estado ya confeccionado la tiene fácil porque habla así de nacionalismo un poco de forma despectiva, o por ejemplo, de nacionalismo periférico, partiendo de la premisa de que el Estado no está siendo nacionalista, cosa que es falso y que tú no estás cayendo en eso, ¿verdad? En eso es lo que yo catalogo como un error. Tú estás diciendo nacionalismo central y demás, pero a lo que voy, el mero hecho... Hay un conflicto nacional que por más que uno sea de izquierda, si uno es de izquierda española, pues está ese conflicto y por eso una agrupación como Podemos, en un conflicto nacional, en esa pelea catalana-española, pues ciertamente no te va a ayudar de mucho en términos de una... O bueno, al revés, o tomaste una postura, porque eres de izquierda pero eres español y lo puedo entender. Entonces, el problema es que al hablarle... El problema es que pensar que porque no quieren, por ejemplo, tú dices que no quieren verse regulados por una entidad estatal. Bueno, pero es que esa es la controversia. Si tú eres mi Estado, ¿me sigues? Que es un asunto complicado porque yo te puedo decir lo mismo con respecto a Puerto Rico. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo el otro día hablaba con unos compañeros historiadores de aquí. O sea, yo entiendo el que podáis comparar vuestra situación o que comparéis vuestra situación con la de Cataluña, pero no se parecen en nada. Cataluña es una región rica dentro de un Estado que quiere separarse. Puerto Rico es una región pobre dentro de un Estado que quiere separarse por otras circunstancias. Normalmente en Europa las partes nacionalistas son las partes ricas que quieren separarse de un Estado ya constituido porque no quieren, pues digamos, ser solidarios con el resto. Normalmente todo empieza por el tema económico. Pero Miguel, ¿cuál es la España no nacionalista? Porque a veces algo que yo le critico a mis amigos de izquierda o no, es que me hablan a veces como si el nacionalismo con el que yo tengo, ¿verdad? Puedo tener ciertos problemas en circunstancias, ¿no? Pero es contra la xenofobia, con eso es que yo tengo problemas. Pero a veces me hablan como si existiera algo nacionalista o como si el Estado no lo fuera, ¿me sigue? Y sí, ahí es donde no me convencen. Yo te digo, yo soy republicano, soy federalista. Entonces a mí no me convence ni una cosa ni la otra. Y a mí me parece tan mal el nacionalismo central como el nacionalismo periférico. Primero porque ambos utilizan el tema nacional, ¿no? Y la guerra esta de las banderas para tapar sus vergüenzas, ¿no? Y volviendo un poco al tema de antes, los nacionalismos en Europa normalmente los que se quieren independizar de los estados ya constituidos como tales, la verdad que son nacionalismos bastante feos. En Italia tienes la Liga del Norte, que ahora mismo está gobernando con Salvini. Yo creo que hay pocos partidos que sean tan racistas como ese. Convergencia, que se pegó 30 años gobernando con Pujol, pues bueno, ellos se mofaban y se reían de los andaluces, por ejemplo, porque no sabían hablar bien el español. Y decían que fíjate que ellos que hablaban dos lenguas las hablaban a la perfección. Pero, por ejemplo, en Chechenia o qué sé yo, Palestina, Quebec o Puerto Rico... Pero es que eso es diferente, porque son territorios ocupados. Pero bueno, claro, pero desde el punto... Y es verdad que, haciendo una equiparación quizás injusta, pero ya digamos que la comunidad autónoma de Cataluña pues es parte... O sea, no es una colonia al estilo Puerto Rico, porque nosotros carecemos de poder total en las estructuras estatales. Ellos no, ellos son una comunidad autónoma dentro de ya el Estado confeccionado. Pero yo tengo amigos catalanes que no son de derecha, incluso que algunos viven en Madrid y tienen, no sé ni siquiera si llamarle independentistas, otros son independentistas,
pero viven en Madrid, no son anti-españoles para nada, pero aún así creen en una... A ver, pero es por vínculos históricos que no son actuales, porque eso es otro asunto que uno puede decir de ahora, pero yo estoy seguro que alguna gente te diría, bueno, pero es que nosotros venimos con esto desde hace tiempo, pero nunca hemos tenido el poder político. Estoy jugando... Bueno, sí, a ver, es que como yo te digo, el tema catalán es un tema complicado. Claro. Por una parte, cuando normalmente... O sea, ¿qué sería, por ejemplo, de España si no estuviera Cataluña? Pues seguramente sería un lugar... Bueno, seguramente no, seguro sería peor. Porque de alguna manera ha habido siempre una gran parte de la sociedad catalana que ha sido esa parte progresista, esa parte avanzada, que en una balanza ha hecho de contrapeso a esa otra parte de la sociedad española, que también está en Cataluña, pero vamos a decir del conjunto de la sociedad española, como más conservadora, más tradicional, ¿no? Por otro lado, ¿qué ocurriría si dentro de esa Cataluña no existiera esa España? Pues hombre, tal y como están las cosas, el nacionalismo catalán también es igual de feo, podríamos decir, y a mí me asusta tanto como el nacionalismo español. Luego, aparte, si uno va a la historia, digamos que los nacionalismos, tanto el vasco como catalán, no es baladí, ¿no? Que los nacionalismos periféricos surjan en las zonas más desarrolladas de España y más ricas, que eran el País Vasco, bueno, la zona de las provincias vascas, ¿no? Y Cataluña. Y surge en un momento en el que España ya ha perdido su, simplificando, imperio, le quedan Puerto Rico, Cuba y Filipinas, y bueno, empieza a haber por 20 millones. Empieza a haber revueltas en las últimas colonias, y el Estado español, la monarquía, bueno, ya ha estado porque había una especie de democracia, aunque la monarquía todavía interfería demasiado, pero no es capaz de salvaguardar los intereses de la burguesía vasca y catalana en las colonias. Y entonces ellos empiezan a hacer quejas al gobierno central. Y es a raíz de ese tipo de quejas en el que se empieza... Todo esto coincide con el romanticismo, que como sabemos es una vuelta a al folclore, a los valores tradicionales en Europa, etc. Y ahí es cuando empieza a surgir el movimiento nacional. Es que me resulta muy curioso porque con las personas con las que estaba hablando el otro día eran Ponce, estábamos en el castillo de Serrallés, los Serrallés son de origen catalán. Sí, sí. Y vamos, de nuevo, está súper interesante la conversación y, por ejemplo, estoy seguro de que lo que estás diciendo yo coincido porque un poco así funcionan las sociedades y ¿verdad? La confección de los nacionalismos de los grupos, incluso ¿verdad? El catalán o español o puertorriqueño o el que sea. Uh-huh. Pero igual hay compañeros que te van a decir, no, porque desde el 1714 nosotros apoyamos. O sea, que te lo van así se crean Claro, pero es que eso es una lectura sesgada que hacen. Porque mira, yo soy de Aragón. Y nosotros hasta 1714 formábamos parte de otra entidad. O sea, España no existía como tal. Estaba la Corona de Castilla y la Corona de Aragón. La Corona de Aragón era el Reino de Aragón, lo que era el Condado de Barcelona, que agrupaba una serie de condados que más o menos término territorial es lo que hoy en día es Cataluña, el Reino de Valencia, Mallorca, Sicilia, Cerdeña, Nápoles, etc. Bueno, eso desaparece. Se produce una guerra de sucesión. Parte de Aragón apoya a Felipe V de Borbón y la otra parte apoya al archiduque Carlos. Lo mismo pasa con otros territorios de la parte aragonesa, no así en Castilla, que digamos que se suman en bloque rápidamente al bando borbónico. Bueno, perdemos. Quiero decir, la causa del archiduque Carlos pierde, la causa austracista, ¿no? Bueno, a Aragón le quitan todos los privilegios que tenía, pero también a Cataluña, también a Valencia, pero parece que los únicos agraviados son los catalanes. Sí, quiero decir, es que es una visión romántica. Es que todo esto nace en el romanticismo. Estados, claro, como son todos los estados y las pues naciones entonces, te quiero decir, y nosotros pues no hemos hecho... No lo sé, es que además el que estaba defendiendo, por ejemplo, es que me hace mucha gracia, todas estas ofrendas florales que le hacen a Casanova. Casanova era un castellano, que era austracista y fue el que quedó a cargo de la defensa de Barcelona. Y Es que la historia es mucho más compleja. Claro.
Pero un poco para ir cerrando, que ya llevamos, ¿verdad?, 1 hora, el cuento que acabas de hacer y la guerra de sucesión es por esta razón que hoy día en el Camp Nou, en el minuto 17-14, se grita independencia como una manera de protesta en referencia a la guerra de sucesión que ellos optaron por. Sí. Lo digo porque tú lo explicaste súper bien esa historia y ese año. Y nosotros en el blog y bueno, no sé si en el episodio que hicimos de Cataluña lo dijimos, pero en el blog mencionamos, y cuando yo estuve en el Camp Nou, pues, ¿verdad?, capté el video. Así que nada, queremos hacer algo. Vamos a continuar la conversación. Bueno, cerramos con este tema y continuamos. Sí, porque ya llevamos, ¿verdad?, más de 1 hora. Así que vamos a continuar esta conversación, pero vamos a dejar aquí formalmente el episodio. Así que aquellas personas que quieran continuar pueden convertirse en patrocinadores por lo que ustedes puedan. Si es $1 al mes, $1 al mes. Y los patrocinadores van a tener la oportunidad de ver esta conversación. Vamos a hablar de la petición de Andrés Manuel López Obrador, de revisionismo histórico, de ¿qué otra cosa vamos a hablar? Bueno, de todo. Así que de nada. De la monarquía. Pero esto da para varias entrevistas. Esto da para varias entrevistas. Pero te agradecemos, antes de que, ¿verdad?, para los que estén escuchando esto en el podcast, gracias por estar con nosotros. Seguimos, gente. Placer. Hasta la próxima. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente a Miguel Villalba por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube. Y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.